¿Cómo se puede franquear el sistema de seguridad del DNI digital en nuestro país? Estamos en contacto con Dan Borgoño, quien es un ingeniero en software que descubrió de qué forma se puede eludir este sistema de seguridad. Hola Dan, buen día. Buen día, ¿cómo les van? Bien, muy bien, gracias por Bueno, gracias por la atendernos. invitación, sobre todo. Sí, por favor. Contanos cómo fue que vos te pusiste como a hurgar por el sistema y encontraste las vulnerabilidades que tiene. Bueno, les comento, yo soy un investigador de seguridad. Mi trabajo tiene mucho que ver con buscar vulnerabilidades en sistemas, básicamente el concepto de hackearlos y encontrar las fallas para tratar de hacer los sistemas más seguros. Es una práctica que, bueno, en el ambiente de la seguridad y en el ambiente de hacking está muy bien vista, sobre todo inclusive se hacen lo que se llaman juegos para poder tratar de hackear sistemas. Y lo que tratamos de hacer, dado que tenemos esta capacidad, estos conocimientos, es ver cuando un sistema es público, cuando un sistema trabaja con datos que son muy críticos, tratamos de vulnerarlos y encontrar problemas en ellos para después reportarlos y que sean más seguros. De esta forma evitar que sean fraude o, por ejemplo, alguien abuse de los datos de otras personas, como fue en el caso del DNI digital. Claro, clarísimo lo que vos comentabas de lo que es tu trabajo. Y contanos entonces cómo fue que decidiste ver qué pasaba con este sitio Mi Argentina y además con el DNI digital tan promocionado. Bien, lo que pasó fue, en realidad, yo cuando me entero aproximadamente el año pasado, a mediados del año pasado, que iban a salir con el DNI digital, yo tengo mucha experiencia lo que es hackeando Android. Android en particular lo que tiene es que es una plataforma que permite al atacante manipular muchísima de la información que pasa dentro del celular. Bajo este concepto, cuando me encuentro con el que iba a salir el DNI digital, lo primero que hago es tratar de entender el concepto y ya entendiéndolo, yo sabía que había problemas de seguridad. Entonces, en base a eso, una vez que se habilita el DNI digital, soy uno de los primeros que lo saca y empiezo a hacer un análisis exhaustivo sobre el mismo y encuentro que, a mi sorpresa, ese DNI tiene la misma validez que un DNI tarjeta. Y que cuando yo lo muestro o lo usé, en ningún momento se implementaba un mecanismo de validación, que es lo que yo creo que es lo más jodido. A grandes rasgos, el DNI tarjeta lo que tiene es que tiene muchas formas de validar que el mismo es verdadero de forma física. Tiene el holograma, tiene troquel, tiene huella dactilar, tiene incluso imágenes que son muy difíciles de replicar. Cosa que no pasa con el DNI digital. El DNI digital es una simple imagen. Esa imagen la cual es como una foto del DNI original y que tiene cierta información, ¿sí? Entonces, yo al ver eso empiezo a entender que había un problema muy grande, sobre todo con el tema de la falsificación. De repente para mí fue súper sencillo hacer un DNI, una copia, y saltar una de las validaciones que tiene el DNI, que se basa en el concepto de que solamente lo puedo tener en un celular. Yo a partir de eso eh, me baso en el concepto de que la persona que está validando mi DNI no tiene forma y no tiene ningún mecanismo de validar de lo que está viendo es verdadero o no, porque lo que ve es una imagen. Es, nosotros como lo consideramos los desarrolladores, es un array de píxeles, es una fotito. Y eso, digamos, es en lo que se basa todo el concepto. Una vez encontrado eso, bueno, primero obviamente me reporto con las autoridades, reportando esta vulnerabilidad y diciendo cómo llegar a la misma. ¿Esto cuándo fue, Dan? ¿Te acordás en qué mes lo hiciste? El mes pasado hicimos el reporte. A todo esto es un trabajo que hicimos en conjunto con Juan Pablo Carranza de La Voz. Él se encargó mucho de buscar los contactos y validarlo a nivel técnico con muchos otros profesionales del ambiente de la seguridad del hacking y todos llegamos a la misma conclusión. Se reportó aproximadamente sí, el mes pasado. Pasaron 4 semanas. Hemos tenido algunas respuestas, pero de parte del gobierno, por un lado, hay una negación de que exista el problema y por otro lado, hay una investigación en proceso del lado de la Secretaría de Protección de Datos Personales bueno, de los ciudadanos. No me acuerdo bien cómo se llama el ministerio, pero bueno, eso me deja un poco tranquilo de que hay una investigación en proceso. Lo más interesante es que mi pregunta fue: ¿qué tan difícil sería falsificar el DNI de otra persona? Yo había logrado hacerlo, había saltado algunas vulnerabilidades con mi DNI,
Y lo que pasa es que, bueno, Juan Pablo lo que hace es, me alcanza su DNI y en base a eso forma un DNI digital y con eso él hace una compra, lo cual me lleva a pensar de que sin problemas con su DNI y su tarjeta de débito, lo cual justamente lleva al problema de que yo puedo estar personificando un DNI. Si saben, es muy común la práctica de pedir la fotocopia de un DNI Ujú. y para hacer un trámite, bueno, justamente si una persona obtiene esa fotocopia, puede personificar un DNI totalmente. Y la segunda pregunta que me hice es, si bien no tengo una fotocopia de un DNI, ¿qué tan difícil sería para mí obtener los datos de cualquier persona? Y ahí es donde viene la última parte del ataque, donde yo lo considero mucho más crítico, es que en el DNI existen ciertos valores que son totalmente secretos, o al menos deberían serlo, porque se utilizan para validar eh, ciertos elementos o ciertas transacciones. Por ejemplo, en Lancet uno puede hacer transacciones, puede ser por ejemplo, solamente pidiendo el DNI y el número de trámite del DNI. ¿Sí? Claro. Con eso uno ya puede acceder a la página y puede hacer operaciones, lo cual para mí es súper crítico. Y lo que nosotros encontramos analizando el tráfico entre la aplicación y el servidor de Mi Argentina es que podemos obtener estos valores de cualquier DNI. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una filtración de datos, ¿sí? Y que los datos secretos que tiene un DNI los puede obtener cualquiera. Lo cual, eso sumado a datos públicos que uno puede conseguir tranquilamente de sitios como Dateas, eh, uno puede formar el DNI de cualquier persona. Es decir, si yo me encuentro una tarjeta de crédito en la calle, puedo generar un DNI digital que tiene validez, tiene validez, la misma validez que un DNI oficial, y con eso puedo ir a hacer compras. ¿Sí? La persona que va a ver este DNI me va a validar la compra. ¿Sí? O se puede abrir una Y cuenta de banco, por hipotéticamente, ejemplo. sí, creemos que sí. De nuevo, como todo el proceso de copia de DNI es técnicamente falsificación y es penable, solamente hicimos esta investigación periodística con el DNI de él y no lo hemos hecho más. No hemos salido a pedir un préstamo ni hemos ido al banco con este documento porque obviamente es fraude y es penable por la ley. Pero estimamos que sí. Juan Pablo lo que hizo es, estuvo hablando eh, con un escribano y este escribano hizo análisis sobre este DNI, dijo que es totalmente válido y se puede utilizar para validar un montón de trámites, lo cual nos preocupa más y es Bien. lo cual nos lleva a pensar que es grande el problema. Claro, Dan, ¿y qué recomendaciones le harías entonces a las personas que están utilizando el DNI en tu celular, como se promocionaba? ¿Que no lo usen, digamos, por un tiempo hasta que se revea la cuestión de seguridad del sistema? Lastimosamente, los datos que están expuestos son de todos los ciudadanos, hayas hecho el trámite del DNI digital o no, es un problema muy grande. La persona que está utilizando el DNI digital no puede hacer nada para que alguien pueda personificar, inclusive alguien que no tiene el DNI digital también puede ser víctima de un ataque. Nosotros lo que pedimos es que del lado del gobierno se baje la legalidad que tiene el DNI digital, al menos hasta que se dé una solución al problema. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? ¿Qué solución proveemos de forma temporal? Que se genere una especie de PIN, token, nosotros le Claro. decimos, que es un número que expira en unos minutos y que a la persona que esté viendo el DNI pueda revisarlo de forma online, ¿sí? En una página de Mi Argentina o algo por el estilo, y ver que efectivamente yo, Dan Borgoño, generé ese número en ese momento, entonces de esa forma validar de que yo estoy mostrando el DNI de quién soy, ¿sí? Y no es algo falso. Eso es totalmente feasible, es muy fácil de hacer y me mata el concepto de falsificación totalmente, porque ese número no lo puedo generar en ese momento y no hay forma de que yo lo pueda hacer, digamos. Muy bien, Dan, te agradecemos mucho el contacto con Primero Noticias y bueno, y ojalá que se pueda seguir adelante con la investigación y que se puedan tomar las medidas necesarias que ustedes están pidiendo. Perfecto. Gracias a usted por la oportunidad. Bueno, gracias a vos. Seguimos entonces con Primero Noticias, hacemos una pausa y ya volvemos.